Bien, jóvenes y niñas, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo video o una nueva clase. Les habla su profesor de química, Nelson Andrés Amador Salazar, y en el día de hoy estaremos trabajando la continuación a la parte de soluciones, pero en este momento enfocándonos en las concentraciones químicas. Para ello hemos propuesto de manera inicial dos ejercicios sencillos para resolverlos, y también aquí tenemos ubicadas las fórmulas con las que se debe trabajar cada una de las concentraciones. Muy bien, en términos químicos encontramos la molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. Las fórmulas que me indican de qué manera debo trabajar. En este caso tenemos la molaridad identificada con la letra M mayúscula, número de moles de soluto sobre litros de solución. La molalidad con M minúscula, para poder diferenciarla, nos indica la cantidad de moles de soluto sobre los kilogramos del solvente. La fracción molar, identificada con la letra X, puede ser utilizada tanto para el soluto como para el solvente, y lo que nos piden es que ambos componentes se encuentren expresados en moles para poder utilizar en la fracción del soluto el número de moles de soluto dividido entre el número de moles de soluto y de solvente, es decir, el número de moles totales. Y para la fracción del solvente, el número de moles de solvente nuevamente sobre las moles totales, es decir, las moles de soluto y moles de solvente. Y finalmente la normalidad, representada con la letra N mayúscula, para ser resuelta a partir del número de equivalentes de soluto y los litros de la solución. La indicación en este momento para todos es igual que cuando trabajamos con los porcentajes. Por favor, hacerle caso a las fórmulas. Ellas nos indican todo lo que tenemos que hacer. Vamos a darle solución al primer ejercicio. Vamos a ubicarnos acá, borraremos esta información que por ahora ya no la necesitamos. Muy bien, primer ejercicio. Dice, para preparar 4600 mililitros de solución, se disuelven 250 gramos de cloruro de sodio NaCl en agua. Determine la concentración molar y las moles de NaCl utilizadas para preparar dicha solución. Cuando hacemos lectura del ejercicio vamos identificando los datos que nos están dando. Entonces comenzamos. Primer elemento importante. Nos dieron la cantidad de solución, 4600 mililitros. Entonces acá tenemos solución 4600 mililitros. Además dice que para poder preparar esa solución se disolvieron 250 gramos de NaCl. Ya saben todos ustedes que lo que se disuelve es el soluto. Entonces aquí tenemos soluto, 250 gramos de NaCl. NaCl, en este caso sal, cloruro de sodio. Y además me dicen que se disolvieron en agua, pero no me están dando la cantidad de agua. De hecho dice entonces acá, determine la concentración molar y las moles de NaCl utilizadas. Concentración molar, el dato que me están pidiendo encontrar es esta concentración molar. Entonces tengamos en cuenta por favor algo. Vamos a partir de la indicación que nos está dando la fórmula. La fórmula le dice, para poder encontrar una concentración molar necesitamos el soluto expresado en moles y necesitamos la solución expresada en litros. Bien, entonces vendremos a nuestros datos. Aquí tenemos que la solución está en mililitros, habrá que pasarla a litros. Lo único que hacemos es dividir entre 1000, porque ya sabemos que la relación entre litros y mililitros es de 1 a 1000, es decir, un litro tiene 1000 mililitros. Por tal razón dividimos esto entre 1000 y nos quedará un resultado de 4.6 litros. Aquí tenemos ya el volumen de la solución, es decir, el dato que debemos ubicar en un momento en la fórmula, acá en el denominador. Luego nos dicen el soluto. La fórmula nos indica que debe estar expresado en moles, pero aquí lo tenemos es en gramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar ese soluto a gramos. Vamos a decir, con una conversión normalita como lo hemos utilizado en estequiometría, decimos 250 gramos de NaCl multiplicado por, necesitamos eliminar los gramos de NaCl para poder convertirlos a moles. Entonces decimos acá gramos de NaCl. Y la cantidad de gramos que acá debe ser ubicada es la masa molar, lo que pesa esta sustancia, de acuerdo a la cantidad de gramos que posee cada elemento, de acuerdo a la información de la tabla periódica. Entonces decimos cloro, la masa del cloro es de 35 gramos, la masa del sodio es de 23 gramos. Eso nos va a dar un total de 58 gramos. Entonces decimos 58 gramos son una mol de NaCl. Entonces, como siempre, haremos uso de la calculadora. Vamos a decir acá 250 por 1 nos da lo mismo y lo vamos a dividir entre 58. Entonces decimos 250
dividido 58 igual 4.31 moles. Entonces tenemos 4.31 moles de NaCl. Y ya sabemos que este es el soluto. Entonces observen los datos que tenemos acá. Tenemos el soluto y además acá tenemos la solución. Esos son los datos que la fórmula me está pidiendo desde hace mucho rato que utilice. Entonces finalmente diremos la molaridad es igual a número de moles de soluto, los acabamos de encontrar, 4.31 moles. 4.31 moles y vamos a dividirlos entre los litros de la solución. Los litros son 4.6 litros. 4.6 litros. De tal manera entonces que aquí nuevamente hacemos uso de la calculadora. 431 dividido 4.6. Esto nos va a dar exactamente 4.31 dividido 4.6, 0.93. Lo podemos aproximar un poco más, 0.94. Entonces vamos a decir que esto es una concentración 0.94 molar. O incluso podemos expresarlo como 0.94 moles sobre litro, porque son las unidades que tenemos acá que no pueden cancelarse, moles sobre litro, que son realmente la concentración molar. Muy bien. Aquí tenemos la solución al primer ejercicio. Realmente pues es un ejercicio, un ejemplo muy sencillo. En un ratico miraremos otros con un pititico más de complejidad. Vamos a revisar un poco el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio, perdón que no hemos terminado, aquí nos falta un datico, nos pidieron encontrar la concentración molar, pero además hay otro dato. Nos dicen encuentre la cantidad de moles de NaCl utilizados para preparar dicha solución, pero eso estaba incorporado dentro del procedimiento que tenía. Entonces el ejercicio me estaba pidiendo que utilizara el soluto en moles, entonces aquí ya está incorporada la respuesta a esta otra parte de la pregunta que nos hicieron. La concentración molar y las moles de NaCl utilizadas para poder prepararla. Muy bien, ahora entonces vamos a ubicarnos en la segunda preguntita. Permítanme por favor, borramos esto para continuar. Muy bien, entonces dice, determine las moles de agua. Recordemos que cuando nos están hablando del agua nos están referenciando es el solvente. Entonces aquí tenemos solvente, no lo conocemos, nos están pidiendo que encontremos las moles. El solvente, lo que tenemos que hacer con él es encontrar las moles necesarias para preparar una solución 3.25 molar, es decir, ya nos están dando en este dato la concentración molar que corresponde a 3.25. 3.25 molar es la concentración y luego me dicen si se sabe que para prepararla se utilizaron 300 gramos de Ki. Entonces tenemos el soluto, 300 gramos de Ki. El soluto, 300 gramos de Ki. Muy bien, los datos que el problema nos está proponiendo. Ahora recordemos que para poder resolverlo necesitamos hacerle caso a la fórmula. La fórmula en este caso para la concentración molar nos dice M minúscula, molaridad, es igual al número de moles de soluto sobre los kilogramos del solvente. Entonces vamos a mirar dentro de los datos que el problema ya nos ha dado que tenemos de acuerdo a la fórmula. Entonces tenemos concentración molar, es decir, este valor ya lo tenemos. Y además me están dando el soluto que son 300 gramos. Ya me están hablando del soluto. Aquí está expresado en gramos, pero la fórmula dice que lo utilice en moles. Quiere decir entonces que si de alguna manera ya conozco este valor y conozco este otro, la fórmula me está indicando esto. Que encuentre los kilogramos del solvente. Recordemos que hay que hacerle caso a la fórmula, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar los kilogramos del solvente, hacemos un despeje. ¿Cómo quedará nuestro despeje acá? Vamos a decir, los kilogramos del solvente son iguales a número de moles de soluto dividido entre la molaridad. Número de moles de soluto sobre la molaridad. Y ya. Ahora entonces lo que necesito es tener los datos del problema expresados en las unidades que la fórmula me está pidiendo. Recordemos que ya me dieron el soluto, pero yo lo necesito expresado es en moles. Ahora vamos a pasar estos 300 gramos a moles. Entonces vamos a decir acá 300 gramos de Ki
Y para poder pasarlo a moles necesitamos una conversión sencilla en la que en el denominador vamos a ubicar nuevamente los gramos de Ki. ¿De dónde salen los gramos de Ki? Pues sencillo, de la tabla periódica. Vamos a sumar lo que tiene el yodo en masa con lo que tiene el potasio en masa. Entonces tengamos en cuenta acá, la masa del yodo es de 127 gramos y la masa del potasio es de 39. Esto nos va a dar 166 gramos. 166 gramos equivalen a una mol. Una mol de Ki. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer uso nuevamente de la calculadora. Multiplicaremos 300 por 1 y dividido entre 166. Entonces 300 dividido 166 igual 1.8. Pues tenemos 1.8 moles de Ki. Entonces en este caso ya tenemos el soluto expresado en moles para poder utilizarlo en la fórmula. El otro dato pues ya lo tenemos. Vamos a encontrar los kilogramos del solvente, las moles del soluto ya las tenemos acá y la molaridad del ejercicio la dio también hace un buen rato. Entonces sencillamente reemplazamos valores en la fórmula. Vamos a decir aquí de una vez. Los kilogramos del solvente, en este caso sabemos que el solvente es el agua, es igual a número de moles de soluto, 1.8 moles. 1.8 moles dividido entre la molaridad, y la molaridad en este caso es 3.25. 3.25, recordemos que la molaridad se expresa en estas unidades en moles sobre kilogramos, porque eso no puede cancelarse. Entonces tenemos moles sobre kilogramos, de tal manera que podemos aquí cancelar moles con moles y el resultado efectivamente quedará expresado en kilogramos. Entonces ahora resolveremos esto. 1.8 dividido 3.25. 1.8 dividido 3.25 nos da un total de 0.55. Entonces diremos que tenemos 0.55 kilogramos de solvente. Y ya sabemos que este solvente es agua. Muy bien. Tenemos los kilogramos, pero realmente si nos ubicamos en la pregunta que hace un rato el ejercicio nos hizo, decía acá. Determinen las moles de agua. Las moles de agua, y aquí lo que tenemos son los kilogramos. Las moles de agua necesarias para preparar una solución 3.25 molar, si se sabe que para prepararla se utilizaron 300 gramos de Ki. Muy bien, el ejercicio lo que nos está pidiendo realmente son las moles, pero yo en este momento voy apenas en kilogramos. Vamos a pasar entonces los kilogramos a gramos para posteriormente poder pasarlo a moles. Entonces aquí el procedimiento es sencillo. Primero vamos a pasarlos a gramos. Entonces decimos 0.55 kilogramos de agua multiplicado por, en una conversión sencilla, recordemos ubicar en el denominador. Tenemos nuevamente en el denominador kilogramos de agua. Necesitamos hacer una conversión o pasar de kilogramos a gramos. Entonces diremos acá que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. En este caso de agua. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar 0.55 por 1000, es decir, correr la coma 3 lugares hacia la derecha. Esto nos dará un resultado de 550 gramos de agua. Y estos 550 gramos de agua son los que necesitamos pasar a moles. ¿Cómo? Haciendo uso de la masa del agua. La masa del agua tenemos 16 del oxígeno más los 2 hidrógenos, son 18 gramos. Entonces con eso vamos a hacer una conversión. Vamos a hacerlo acá abajo. Decimos 550 gramos de H2O por 18 gramos de H2O, que equivale a una mol de H2O. Cancelamos y cancelamos y nos quedará entonces 550 dividido entre 18. Entonces tenemos 550 dividido entre 18 igual 30.55 moles. Ese es nuestro resultado final. Entonces tenemos 30.55 moles de agua. Finalmente está la respuesta que encontramos a la pregunta que nos hicieron. Determine la cantidad de moles de agua, en este caso el solvente. Muy bien, en este caso tenemos entonces dos ejercicios, dos ejemplitos muy sencillos a partir de los cuales nosotros tuvimos que hacer uso de la fórmula de la molaridad y de la molalidad, las dos primeras concentraciones químicas. En un ratico entonces veremos cómo trabajar a partir de la fracción molar, también de la normalidad, y miramos si es posible trabajar algunos ejercicios un poco revueltos haciendo uso de diferentes concentraciones tanto químicas como físicas.
Muy bien, jóvenes y niñas, entonces en nuestro tercer ejercicio vamos a combinar un poco fracción molar con molalidad. Dice el ejercicio: para preparar una solución se disuelven 75 gramos de cloruro de potasio en 320 gramos de agua. Determine la fracción molar de dicha solución y su concentración molar. Muy bien, entonces ahora vamos a sacar los datos que el problema nos está dando. Lo que nos indica este ejercicio es que vamos a preparar una solución y para ello vamos a disolver 75 gramos de KCl. Si es la sustancia que se va a disolver, pues ya sabemos que es el soluto. Entonces, el soluto es igual a 75 gramos. En este caso, KCl, 75 gramos. Muy bien, se van a disolver en 320 gramos de agua, ya sabemos que es el solvente. Solvente igual a 320 gramos, en este caso, de agua. Y finalmente la pregunta que nos están haciendo: encontrar la fracción molar. Ya sabemos que la fracción molar se representa con la letra X y corresponde a la fracción del soluto y del solvente, es lo que necesitamos encontrar. Y finalmente la molalidad. Estos son los datos que el problema nos está entregando. Muy bien, entonces para poder resolver este ejercicio lo que necesitamos es hacerle caso a las fórmulas, ¿verdad? Aquí decimos, las fórmulas dicen: para la fracción molar del soluto todo tiene que estar en moles, soluto sobre moles totales. Para la fracción molar del solvente, solvente sobre moles totales. Entonces lo que necesitamos es encontrar las moles correspondientes a cada una de estas cantidades. Entonces vamos a decir, para el caso del soluto, 75 gramos de KCl. Ya sabemos que en la conversión normal necesitamos cancelar esa misma unidad, gramos de KCl. Los gramos de KCl en este caso corresponde a lo que hay en la tabla periódica. La masa del cloro, 35, la masa del potasio, 39, eso nos da entonces 74 gramos que corresponden a una mol de KCl. Muy bien, entonces ahora con la calculadora lo que haremos es coger 75 y dividirlo entre 74. Entonces tenemos 75, bueno, por 1 pues da lo mismo, dividido 74, tenemos 1.01 moles del soluto. 1.01 moles de KCl. En este caso el soluto. Ahora vamos a hacer lo mismo para el solvente. Y el solvente en este caso es 320 gramos de agua, lo teníamos acá. Entonces decimos, hagámoslo por aquí arriba, tenemos 320 gramos de agua para pasarlos a moles. La masa del agua, 16 más los dos hidrógenos, 18. Entonces tenemos 18 gramos de agua que equivalen a una mol de agua. Una mol de agua. Cancelamos, nos quedará entonces 320 dividido entre 18. Aquí tendremos 320 dividido 18 igual a 17.7. 17.7, bueno, con dos decimales, 1777 moles de agua. Muy bien. Si nos ubicamos entonces en la fórmula, observen que tenemos las moles del soluto, acá están, por aquí tenemos las moles del solvente, pero va a haber un momento en el que en el denominador debemos hacer uso de las dos moles, tanto del soluto como del solvente. Entonces vamos a llamarlo moles totales. Es decir, las moles totales son la suma del soluto y del solvente. Entonces 1.01 moles más 17.77 moles. A eso lo llamaremos moles totales. Entonces las moles totales son iguales a 17 y 1, 18. 18.78 nos da esto. 18.78 moles. Ahora sí, entonces procedemos a hacer uso de las fórmulas. Vamos a encontrar aquí de una vez la fracción molar del soluto. Entonces, la fracción del soluto es igual a, observen la fórmula, moles del soluto, las tenemos acá, 1.01 moles. 1.01 moles sobre, la fórmula dice moles de soluto y solvente y a eso lo llamamos acá moles totales. Entonces 18.78. 18.78 moles, de tal manera que tengo unidades comunes que son moles con moles para cancelarlas, y eso hace que las fracciones molares no tengan unidades. Entonces acá decimos en nuestra calculadora 1.01 dividido entre 18.78 igual, eso nos está dando 0.053.
0,53 y está quedando sin unidades, queda así solito. Ahora entonces vamos a determinar la fracción molar del solvente. Entonces decimos fracción molar del solvente es igual. Nuevamente le hacemos caso a la fórmula, aquí nos ubicamos. Moles del solvente las teníamos acá, 17,77. 17,77 moles y la fórmula nos indica que lo dividamos entre las moles del soluto, perdón, organizamos acá, moles del soluto y moles del solvente, ¿no? Y a eso lo llamamos hace un rato moles totales. Las moles totales son 18,78. Entonces 18,78 moles y nuevamente cancelamos las unidades comunes que son moles con moles y entonces nos quedará 17,77 dividido entre 18,78. 18,78 nos da 0,94. Resultado entonces 0,94. Observen por favor algo. Cuando se hace la sumatoria de las fracciones molares tanto del soluto como del solvente, el resultado debe ser aproximadamente igual a 1. Puede ser 1 o puede ser un poco menor, 0,98, 0,99, aproximándose al 1 porque ese es el valor máximo de toda fracción. Si el resultado nos está dando mayor, posiblemente se esté cometiendo algún error. Entonces hasta ahí tenemos la forma de trabajar con las fracciones molares. Finalmente este ejercicio estaba combinado con la molalidad. Entonces lo único que tendremos que hacer acá es lo siguiente. Recordemos por favor hacerle caso a la fórmula. Las moles del soluto sobre los kilogramos del solvente. Las moles del soluto las sacamos por acá hace un buen rato, 1,01 moles, y también los kilogramos del solvente. El ejercicio mismo nos dio este dato, 320 gramos. Lo único que tendremos que hacer es pasar esta cantidad a kilogramos y dividirlo de acuerdo a la indicación que nos da la fórmula. Entonces, hagámoslo. El soluto ya lo tenemos. Si tenemos 320 gramos de agua, 320 gramos de agua, y la fórmula de la concentración molar nos pide esos gramos en kilogramos, pues lo tendremos que pasar. Sencillamente lo que hacemos es dividirlo entre 1000, de tal manera que quedamos con 0,32 kilogramos. Lo dividimos entre 1000 o corrimos la coma 3 lugares hacia la izquierda. Entonces acá reemplazamos todo en la fórmula. La molalidad es igual a número de moles de soluto, como lo indica la fórmula, 1,01 moles dividido entre los kilogramos que son estos, de solvente, ¿no? 0,32 kilogramos. Entonces hacemos la división, uso de la calculadora, 1,01 dividido 0,32 para un total de 3,15. Entonces tenemos que esto es una solución 3,15 molal, o sencillamente 3,15 moles sobre kilogramo. Moles sobre kilogramo, que son las unidades respectivas de la molalidad. Muy bien, hasta ahí entonces la solución a este ejercicio. Enseguida trabajaremos con nuestra próxima concentración química, que es la normalidad. Ok, jóvenes, entonces tenemos un cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio dice 120 gramos de ácido sulfúrico H2SO4 se disuelven en agua para preparar 3.800 mililitros de solución. Nos dice el ejercicio que determine la concentración normal de dicha solución. Y para la concentración normal tenemos ya una fórmula que nos dice número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Y aquí llegamos entonces a un término nuevo que aún no hemos utilizado en nuestros videos, en nuestras clases, el número de equivalentes. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder indicar qué son los equivalentes. Observemos por favor estas cuatro sustancias que tenemos acá indicadas. H3PO4, ácido fosfórico, AlOH3, hidróxido de aluminio, PbOH4, hidróxido plúmbico y Al2SO4,3. Tenemos el sulfato de aluminio. Observen por favor que tenemos el H3PO4 y aquí tenemos una equivalencia que es de 3 equivalentes. En el H3PO4 hay 3 equivalentes. En el AlOH3 hay 3 equivalentes. En el PbOH4 hay 4 equivalentes y en el Al2SO4,3 tenemos 6 equivalentes. Si tratamos de encontrar de manera lógica algo en común, pues observamos que este 3 equivalentes corresponde a este 3 que tenemos acá para el ácido. Estos 3 equivalentes corresponden a este 3 que tenemos para el OH. Este 4 equivalentes que hay presente acá corresponde a los 4 OHs o 4 hidroxilos que hay presentes en ese hidróxido
y este 6 equivalentes corresponde a la multiplicación entre los subíndices correspondientes al catión y el anión. 6, 3 por 2, 6. Observemos entonces, la cantidad de equivalentes para una sustancia corresponde a la cantidad de hidrogeniones, si es que estamos hablando de un ácido, o corresponderá a la cantidad de hidroxilos, si es que estamos hablando de un hidróxido, o corresponderá a la multiplicación o el producto entre los iones que puedan estar presentes en la sustancia, en este caso para las sales, cationes y aniones. Entonces tenemos el producto 3 por 2, 6. Esa cantidad de equivalentes que estamos referenciando están presentes siempre en una mol de la sustancia. Hay que poner especial atención en esto. Entonces ubicamos acá que eso corresponde a una mol. En una mol del ácido fosfórico hay 3 equivalentes. También acá. En una mol del hidróxido de aluminio hay 3 equivalentes. Igual para este. En una mol de hidróxido plúmbico hay 4 equivalentes. Y en una mol del sulfato de aluminio hay 6 equivalentes. Ahora observamos que tenemos acá también otro dato adicional. Y es el siguiente. Para el ácido fosfórico 98 gramos. Estos 98 gramos son la masa molar que tiene esta sustancia. Es decir, fuimos a la tabla periódica, ubicamos la masa del oxígeno, 16 por 4, 64, más 31 del fósforo, más los 3 hidrógenos, y eso es lo que nos está dando el 98. Entonces aquí tenemos una nueva igualdad. En una mol de ácido hay 3 equivalentes, pero al mismo tiempo en una mol de ácido hay 98 gramos. Esto es una igualdad. Hay 3 datos que están representando una equivalencia entre ellos. Ahora continuamos con este. El hidróxido de aluminio tiene 3 equivalentes, pero al mismo tiempo encontramos este valor 78, que también salió igual que en el anterior de la tabla periódica. Entonces seguimos acá. Esto es otra equivalencia. En una mol de este hidróxido hay 78 gramos del hidróxido, lo mismo para este otro. En una mol de este hidróxido hay 275 gramos y en una mol de esta sal también hay 342 gramos. De tal manera que, ojo, estamos estableciendo relaciones de igualdad. En una mol de ácido hay 3 equivalentes, en una mol de este ácido hay 98 equivalentes. Y si estamos diciendo que esto es igual a esto, y además que esto es igual a esto, eso nos pone otra vez en otra relación de igualdad acá, que son estas. Entonces, nuevamente, si esto es igual a esto y si esto es igual a esto, quiere decir que estos dos también son iguales. Lo que podemos decir es que 3 equivalentes de ácido fosfórico tienen 98 gramos y lo mismo con todas estas otras sustancias. Vamos a decir entonces que 3 equivalentes de hidróxido de aluminio tienen 78 gramos. Igual acá, 4 equivalentes de ese hidróxido plúmbico tienen 275 gramos y lo mismo para esto. ¿Para qué me sirven todas esas relaciones? Pues sencillo, es para no dar tantas vueltas en el momento de resolver un ejercicio de estos. ¿Qué vamos a decir entonces? Tenemos planteada la fórmula y vamos a sacar los datos que el problema nos está dando. Tenemos acá 120 gramos de ácido sulfúrico, H2SO4. Eso es lo que se disuelve, por lo tanto estamos hablando desde el soluto. Entonces decimos soluto es igual a 120 gramos, en este caso de H2SO4. Y luego dice que se disuelven en agua, no me dicen la cantidad de agua, en este caso pues no nos interesa mucho. Dice que para preparar 3.800 mililitros de solución. Entonces tenemos que la solución tiene 3.800 mililitros. Y además dice determine la concentración molar de dicha solución. Perdón un segundito que la intención aquí no es trabajar con la concentración molar, sino normal. Vamos a cambiarlo acá para que nos quede bien. Concentración normal. Ahora sí estamos hablando desde esta, la concentración normal. Muy bien. Entonces acá los datos del problema nos dicen determinemos la normalidad. La normalidad. Ahora entonces, ubiquémonos en lo que la fórmula nos está pidiendo. Nos está pidiendo el soluto en equivalentes. Y aquí el soluto lo tenemos es en gramos. Y además nos dice la solución en litros y aquí la solución la tenemos es en mililitros. Pues vamos a hacer la conversión sencillamente. Para poder pasar los 120 gramos de ácido equivalentes, voy a tener esta misma relación que acá hace un rato acabamos de plantear, solo que lo vamos a hacer a partir del ácido. Entonces decimos acá, ¿qué podemos decir con respecto al H2SO4? H2SO4, ¿qué podemos decir de él? Pues sencillo, que si es un ácido, la cantidad de equivalentes corresponde a la cantidad de hidrogeniones que tiene.
En este caso son 2 hidrogeniones, por lo tanto son 2 equivalentes. Y además vamos a decir otra cosita, y es que podemos sacar la masa de esta sustancia. 16 por 4, 64, más 32, 96, más 2 de los hidrógenos, 98. Entonces tenemos acá 98 gramos. Y ya sabemos que todo esto tiene una equivalencia con respecto a la mol. Entonces decimos que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, quiere decir que estos dos también son iguales. Por lo tanto, 98 gramos de ácido son una mol, pero a la vez 98 gramos en ellos hay dos equivalentes del mismo ácido. Entonces ahora sí, ¿cuál es el propósito en este caso? Pasar los 120 gramos de ácido a equivalentes, porque es lo que la fórmula me está indicando. Entonces hagámoslos por acá. Vamos a decir 120 gramos de H2SO4. Recuerden que el propósito es pasarlo a equivalentes. Si necesitamos cancelar este valor que son los gramos, decimos en el denominador nuevamente gramos de H2SO4 para poderlos cancelar. Y esos gramos son los 98. Y recordemos que esos 98 gramos son iguales a dos equivalentes. Entonces acá decimos 98 gramos de ácido sulfúrico son 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Muy bien, entonces aquí vamos a decir 120 por 2, 240 dividido 98. 240 dividido 98 para que nos dé 2. Se puede aproximar 2.45. Entonces tenemos 2.45 equivalentes de H2SO4. Esta es la cantidad de equivalentes que hay en los 120 gramos del ácido, porque recordemos que 98 gramos tienen esta relación de igualdad. Es decir, en 98 gramos hay dos equivalentes, pero ya acabamos de decir que hay 2.45 equivalentes en los 120 gramos de soluto que nos acaban de dar. Finalmente, pues yo creo que ya podemos aquí hacer uso de nuestra fórmula para poder resolverlo. Vamos a borrar estos daticos que ya no los necesitamos. Entonces vamos a ubicarnos acá. Decimos, aplicando la fórmula, recuerden que hace mucho tiempo venimos diciendo que hay que hacerle caso. Entonces si le hacemos caso a la fórmula nos dice normalidad es igual a número de equivalentes de soluto, y esos fueron los que encontramos acá hace un rato, 2.45 equivalentes del soluto, y lo vamos a dividir entre la solución expresada en litros, y resulta que aquí la solución está en mililitros, pero ya sabemos que basta sencillamente con dividirlo entre 1000 para que nos dé 3.8 litros de solución. Entonces aquí diremos esto dividido entre 3.8 litros. Entonces finalmente, haciendo uso de la calculadora, diremos 2.45 dividido entre 3.8 igual nos da 0.64. Entonces tenemos que esto es una solución 0.64 normal, ¿sí? O si quieren pueden expresarlo como 0.64 equivalentes sobre litro, que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos dos formas de expresarlo y ya estuvo. Es decir, hasta aquí tenemos entonces ejemplos de cada una de las concentraciones químicas que hemos trabajado. Hasta aquí entonces llegamos con nuestra clase el día de hoy. Posteriormente elaboraremos otras clases u otros videos en donde podamos hacer una mezcla de todas esas concentraciones, porque es posible que trabajemos concentraciones físicas y químicas desde un mismo ejercicio.